Hola a todos, jóvenes. Capítulo nuevo de Manuel. Saludos a todos. El de hoy tenemos visita. Arquitecta Marcela, micrófono para usted. Gracias. ¿Cómo estamos, arquitecto Martín? Micrófono para usted. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Creo que ya todos tienen micrófono. ¿Qué semana estamos, arquitecto? Me agarras en curva ahorita. Ahorita 50 te la y- digo. 50, ¿va? 50, no 50. ¿Del año o Ya llevamos, del- ya o llevamos de- un año en la construcción de Manuel. No, No, todavía no, en llevamos un esta año. iniciamos en agosto. Sí, tenemos que ir en la semana veintitantos, Algo así. quizá 30. ¿Cómo vamos, arquitecto? Pues muy avanzado, Arqui. Ya creo que sí estaríamos cerca de lograr el objetivo de cerrar la obra gris en este mes. Ok, Sí, lo veo muy cerca. Quizá no estemos al 100, pero muy cerca. ok. Que era el objetivo, pues, de aquí meterle todo el batallón para que se fuera más rápido. Pues vamos a verla. Ya desde aquí afuera ya se empiezan a percibir algunas líneas rectas, ¿verdad? En la corona del muro, Sí, como pueden ver aquí, señal de que ya se remató el enjarre. así es. ¿Hace cuánto que no venías, Marcela? ¿Desde Navidad? Desde la posada. Sí, ¿no? Sí Desde se la va a llevar posada. una gran sorpresa Desde entonces. la posada. Nada más lo ven las fotos. Sí, Y no sé si antes de este video hay otro. Creo que sí, ¿verdad? hay uno que vino el Arqui solo. Cuando empezaban a enjarrar. Sí, hay avance en que estaban colocando el ladrillo de azotea. Ah, sí. Pues Hace, sí, no he visto cómo están los enjarres. Ni creo que la parte de arriba ya terminada ok, tampoco. no, pues sí, Ajá. te vas a llevar una gran sorpresa. Pues vamos a ver. Pues vamos a ¿Le pasar. damos? Pues adelante. Y lo bonito es que estamos visitando la casa a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Son las 2. 2 de la Dos. tarde, ¿verdad? Que el sol está en su cenit casi. Ujú. Fíjense, digo, no es el punto más alto, pero casi. Un ángulo muy cerrado. Y aquí andan todos ahorita, ¿verdad? Aquí Sí. andan todos ahorita, justamente. Se tuvieron que venir para aprovechar el tiempo. Sí, tratar de avanzar lo más posible. Esto se siente ya diferente, ¿verdad? Ya Dice desde que aquí. es la semana 27. 27. ¿Será? Ok. No estaba tan mal. Sí, pues es que llevamos casi seis Ajá, meses. estoy contando desde agosto del año pasado Ajá, a la ujú. fecha de hoy, más o menos. Sí, más o menos ahí Ajá. andamos. 27. Esto se ve muy bonito, ¿verdad? Quedó como un pequeño búnker. El no haber puesto la ventana en el baño creo que fue un acierto. Creo que siempre me va a decir cuando cuando lo vea, cuando vaya con Fausto me va a decir lo mismo cuando vaya. Cuando No, vayas a su casa, igual. llegamos a la mera hora. Le dice a la ¿Ya estás esposa, calentando las tortillitas, Pecas, o qué? ¿Ya están calentando las tortillas? ¿ya comieron? ¿A poco no nos guardaron ni un taquito de huevo? Esto está interesante. A ver, Marce, adelante. Yo primero, no te me vayas a matar, por favor. Vamos a ir capturando las reacciones. Bien, que llegas como los bomberos, nada más, Sí, pues, ¿qué le digo? Pues, ni que crea que ¿Qué hubo, Manuel? a la hora que él. ¿Cómo está el beneficiado de todo esto, jóvenes? ¿Cómo duermes en las noches? Eso es bueno. Eso es buena señal. Hola, arquitecto, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Emanuel? Muy Ya bien, tenía rato que no venía, ¿eh? ya. ¿Y Pecas, qué onda tú? Muy callado, ¿qué allá en lo Muy serios, oscurito? Pecas. Oye, qué interesantes. ¿Cómo ves tu casa, Emanuel? Pues ahora sí ya está tomando forma bien, ya se ve más amplia. Qué interesante, ¿eh? Porque pues ya con el sol está cambiando un poco la luz, pero también el espacio, ¿verdad? ¿Cómo ves, Martín? Ya el espacio, ¿cómo con el firme se está, Pues ya se entiende se perfectamente, ¿no? se está Sí, leyendo ya un está Ya se agarrando la forma. definen, se definen los espacios y ¿Se puede caminar? Está fresco, apenas le echaron. Mira, Todavía está aquí por fresco. esta venita. Ven, Marce. Le con esas botitas. Vente, Marce. ¿Qué hubo, Pecas? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú? A ver, todo bien, gracias a Dios también. ¿Regresaste para acá? Regresaste a terminar tu muro también, ¿va? Sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo ves, Emanuel? ¿Cómo ves el espacio? Pues increíble. Ya tu casa se nota, ¿va? Ya Se con este firme, con despejado todo, ya se ve ahora sí amplio. ya se ve el espacio amplio, ¿verdad? Sí, es que cuando no está el firme, todavía no se percibe, ¿verdad? Sí, está todo desanivelado, cosas que teníamos y así, pues ya se ve la amplitud total que va a tener. Qué interesante. ¿Qué opinas, Marce? ¿Casonón? Me dicen, vienes a visitar a los pobres, ¿tú crees? El Teodoro me dice, vienes a visitar a los Es pobres. cierto, el Teodoro tiene mejor Ya casa que vi, sí, que ya vi todos. su casonona también. ¿Qué hubo? No le dé risa, si bien que sabe que sí. Ya vi, no me ha Entonces tocado era ir a verla. sarcasmo, Pecas. Era humillación. Era humillación. Era humillación. Fíjate, todavía nos faltan la fachada de atrás, ¿verdad? ¿Qué Sí, vamos a poder avanzar este mes? O sea, pues ya casi terminado todo lo de arriba. Ya tenemos encargado todo ajá, y ya están los paneles. Apenas ok. andan poniendo las Ah, instalaciones para ya darle cerrado. Covintec se Covintec. pusieron guapos. Se Sí, pusieron muchas gracias a guapos. Comitec. Muchas gracias a Covintec. Nos apoyaron en esta obra con todos los muros divisorios de las habitaciones Sí. y de los baños, porque aquí el reto estructural, ¿verdad? Era que otra vez la losa ya existía. Lo único que hicimos fue refuerzos. ¿Cuántas nuevas vigas se colocaron? Porque no hubo traves en este proyecto, ¿ah? No, fueron un par de vigas en esta área Ajá, y un par de vigas al frente. claro. Entonces, no podíamos garantizar, ¿verdad? Demasiado resistencia en el centro, ¿verdad? De la Sí, la losa. intención era que no tuviera tanto peso. Claro. Entonces, por eso los Sí, muros para de aligerar. Covintec, ajá, le quitaron mucho peso ahí. Vamos a ver qué tal quedaron. Pero esto se ve muy bien, ¿verdad? O sea, Sí. este hormigón ya es No, pues ya te habla el de una espacio casa. tal cual, ¿no? Ujú. El cuarto de lavado quedó muy bien. Le instalamos también este ya lo teníamos, la pieza para recibir las instalaciones. Sí, sí. ¿Lo tenías en la oficina? Excelente. Es que compramos 2 con blanca, ¿no? No sé si con blanca o para olivos. Ah, para olivos creo que No me compramos acuerdo uno. si fue para blanco o para olivos, pero el otro día que fue, ahí lo teníamos y se lo di. Claro, es que yo pedí 2 cuando hicimos el pedido de olivos. Yo dije, de una vez 2, ¿verdad? Siempre estamos necesitando esas. Excelente. Entonces ahí lavadora, secadora. Mave, por favor, pónganse guapos a ustedes. Una torrecita de aquí de lavado estaría increíble. Sí. Y al lado del lavadero. Lo del enjarre, entonces decidimos enjarrar el muro de concreto por atrás. Nomás dejar el de abajo, el de planta baja. Este de concreto, planta baja y todo lo demás enjarrado. Y todo lo demás enjarrado. Sí, Sí, ¿verdad? estamos en eso, ¿no? Sí, es que cuando vi la foto del de arriba, El corte. se veía muy raro el recorte, Ah, ¿va? ok. No sé tú qué pensaste. Ah, me recortaron, ¿verdad? ¿Este no lo recortaron? No, el de arriba. No, No. es el de interior de la recámara. Ah, O sea, pero viene siendo este, ¿no? ya. El de planta alta. Ajá. Sí, pues se ve más uniforme, así completo. Sí, 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 sí. Y abajo no se va a ver mal, pues, porque se ve como Sí, como el el sostén. sostén. Ey, Ujú. exactamente. Sí, para cuando encarremos, pues de una vez picarlo ya, cuando hizo malla y darle parejo. Exacto. Pues qué bonito espacio. Yo nomás no he visto otra vez el rayo de sol que baja. ¿Sí baja o no baja? Ah, exactamente así, no. No, nunca baja. Ni modo, Marce. No baja. No, pero el de aquí es el de la foto que mandaste, ¿verdad? No, es el ¿De arriba también? es el de la recámara de Dana. No sé cuál. Donde se ve la línea tocando con... No Sí, sé es si- la- No, es la de enfrente, ¿no? Porque sí se ve como bien marcado la sí, línea, o ¿verdad? sea, chocan. Sí, es el de la recámara. Es el de la recámara. Pues creí que era así. Pues arriba. Pero se ve interesante, ¿no? Sí, 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 va a haber buena cosa aquí cuando empiece a ocultarse. Pero entonces tampoco en el centro nunca baja la luz. O sea, siempre es esa luz. Ajá. El rayo nunca alcanza a entrar. Rebota en aquel muro. En el muro que tenemos de Digo, este lado. sí va a poder, pero hacia junio, ¿verdad?
mientras vaya. Esperar ya No sé, los el tiempos, pues, si de bueno. plano en junio ya no da, pues porque ya no va a haber. No, pero sí tiene que dar, porque Ajá. tiene que haber el solsticio de junio es, ¿no? Ujú. Es cuando el sol está en su punto Oh, más alto, más más alto. vertical. Ok. Entonces, ese día, si no está, pues ya Copérnico se equivocó. Sí. A ver, muy bien. Pues vamos a subir este espacio ya, pues ya casi está. Vamos a ver la pintura. ¿Qué sabemos de los donadores de pinturas? ¿Te refieres a esa pintura para los muros? Ajá, Pues hay una marca con la que he estado en plática, yo creo que ellos pueden ser. ¿Te ok. acuerdas que te dije? Escribieron al correo Pintumex. Entonces yo Pintumex. creo que puede ser con ellos para que nos apoyen con la pintura de toda la casa. Estaría increíble, jóvenes de Pintumex. Si no, pues ya veremos qué empresa dice primero yo, ¿verdad? Porque PPG Paints también, allá en Baja, ellos apoyaron a Blanca, ellos dijeron que iban a apoyarnos en cualquier obra, entonces, pero no hemos tenido contacto, ojalá que nos esté viendo. Muy bien, pues vamos arriba. Entonces primero, Pues sí. yo sé más. Adelante. Este ya es el que se hizo, este lo hizo el Pecas ayer, ¿verdad? ¿O qué? ¿Cuándo lo hiciste, Pecas? ¿Hoy? Ese muro, Está fresco, ¿eh? Está fresco. el lunes. Hoy es miércoles. Oye, y esto va a estar genial. ¿Cómo estás, Daniel? Este patio va a estar bueno, ¿verdad? Ya se acomodaron las ventanas. Esa ventana ya es proporción áurea, ¿verdad? Sí, ya están las dos. Ya si nos das el visto bueno, ya también No, ¿cuántas veces la ha cambiado? La de arriba. pues Ya toda- quedó todo el patio ya quedó. Pero la de arriba también ya se ajustó, ¿no? Me Ya, dijiste. O sea, estos dos rectángulos. a tomar medidas. Ah, está increíble. ¿Qué tal quedó? Sí quedó bien, ¿no? Esos son rectángulos áureos, jóvenes. Que tú ya sabes cómo se saca, Pecas, ¿te acuerdas? ¿No? No, te- ¿No te acuerdas cómo sacábamos la medida áurea allá en Blanca? ¿No te acuerdas? Cuando te dije, divides entre un número y que pusimos la ranura vertical. El frente eran seis de frente, ¿no? Entre un número. Sí conoces cuánto vale pi, ¿no? Cuando sacas el diámetro de un círculo, ¿cuál es el valor de pi? Si sabes, ¿cómo lo sacas cuando sacas el radio? 3.14, ¿no? El número phi, el áureo, es el 1.618. Entonces, cuando sacamos esa ranura, divides el frente entre 1.618 y ahí te daba. Entonces, aquí era multiplica el ancho de la ventana por 1.618 y ese te da la altura del rectángulo. Quedó bien, quedó bien. A ver cómo se ve desde adentro. Algo que me gusta mucho es esto, ¿no? O sea, que ya empezaron a forjar el escalón. Esto está muy bonito. Le vamos a hacer el escalón doble, ¿verdad? Sí. Escalón doble para el ventanal, el perfil 5 centímetros y luego otros 5 centímetros. Y sí tenemos contemplado registro. Ahí hay uno. Ok. Ujú. Ah, pues ya. Vas a Ya ver está. llover sin preocuparte de inundarte, cabrón. A ver. A ver, mira, está bien. Quedó bien, ¿no? Quedó bien. Rara vez se equivoca la naturaleza, Jonas. Nos dio dos orejas porque no escuchábamos bien con una. Qué bonita quedó. ¿Qué opinas, Marce? A ver, pasa. O sea, ese espacio de ahí del patio hacia arriba, increíble, y creo que esto le da ese Sí, ese es el toque, toque a ¿verdad? la casa. Aparte, creo que la relación de las ventanas también con el espacio tienen buena proporción. Tiene buena. Y adentro también tiene buena proporción, Ajá. ¿va? Porque la vez pasada estaba chiquita, Ajá. ¿verdad? Exacto. Estaba chiquita. Sí. Y creo que le dieron buena mano al encarre, ¿verdad? Sí, el Y enjarre quedó le están dando un afine muy bonito. Ya si no, ¿va? ya sí, no, Manuel, no manches. Oye, ¿y qué le estamos usando? A ver, platícanos un poquito de las mezclas de los productos que estamos utilizando, porque la gente es bien importante que sepa que ya no se puede hacer el enjarre nomás con cemento y arena. Le tienen que poner aditivos, ¿verdad? A la mezcla. Sí, estamos utilizando para la mezcla el Festerbond, que es un adherente para que se agarre más la mezcla de un adhesivo, y la fibra
de Fester también, que es para que no griete el enjarre y pues así quede más resistente y menos se agriete, pues, porque a veces se agrieta mucho y cuando agarra más hueso es cuando se agrietan más y eso es especial para eso. Excelente. Entonces, Festerbond y fibra. La fibra Y Fest. Fibra Fest. O sea, esas dos cosas ya no pueden faltar en una obra, ¿va? Sí. ¿Cuántas cubetas compramos al mes de Festerbond? No, si yo te dijera, ya hasta pensamos en comprar un tambo de esos gigantes Mejor, de Festerbond. Así que, jóvenes, aprovechando un poco, les vamos a recomendar que si están en la zona metropolitana de Guadalajara, que vayan a la Fester de Plaza Aleira, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí pueden cotizar, les vamos a dejar aquí un número de contacto para que coticen. Si dicen que hablan de parte de este video de Cota Paredes, les van a mejorar el precio que traigan de cualquier lugar, Correcto. ¿verdad? Entonces, requieren, o sea, ya una cubeta de Festerbond y fibra debe de estar en todos los colados. ¿Tú sabías que esa es la clave desde hace muchos años en Estados Unidos? No. En Estados Unidos, todos los colados de banquetas, de entradas, de cocheras, todo lleva fibra. Okay. Eso ayuda pues a que no agriete. Sí, sí. Más resistencia. Esta quedó bonita, ¿eh? ¿Qué tal? Esta quedó bien, jóvenes. O sea, quedó pues en proporción áurea. Tiene buena proporción. Me preocupaba que fuera muy grande, pues Sí, sí. estaba originalmente. Estaba muy abajo, ¿verdad? Pero sí, pero ahorita ya con esa proporción. y se consiguió la privacidad de la niña que va a dormir aquí. Ya no se ve. ¿Qué tal? ¿Te fijas, Marce? O sea, es que eso es lo bonito de diseñar, que no haya una sola razón por la que tomas una decisión, que haya varias, Claro. ¿verdad? Cuando algo está bien diseñado, está pensado por varios frentes, no solamente por la estética, y no solamente por la función, no solamente por la economía, no solamente por la orientación solar, no solamente, ¿sabes? O sea, diseñar es tomar decisión, ¿ah? El largo, el ancho, va aquí, va allá. Y cuando tomas decisiones basadas en muchas razones, es como que la decisión se respalda a sí misma, ¿va? No la hice más para allá por esto, no la hice más para abajo por esto, no la hice más para el fondo por esto. O sea, ese patio se tomó en decisión de las medidas, ¿verdad? De las Sí, sí. vigas. Para rescatar pues lo que ya teníamos y ya no abrirnos más. Y ya no abrir más, sino Tumbar hacer. más y todo eso. Exactamente. Y aquí ni te enteras que hay una recámara ahí, ¿va? No. O sea, si un día vas a traer tú amigos y los invitas, ajá, Ya no ven. no tienen nada que hacer del pasillo para allá. Ajá. Si ellos nomás suben la escalera hasta la azotea, no se enteraron si hay alguien más o no hay alguien más en la casa. Sí, sí. Y además la linternilla, ¿verdad? O sea, no conformes con la iluminación de esa ventana, la linternilla aquí. Siento que ya es mucho, pero al mismo tiempo en cuestión de respiración Está bien. está bien. Respiran muy bien la casa con esa otra. Aquí ya está entonces todo, fíjense. El Sí, ya. patio. Por ejemplo, aquí ya estamos en temas ya del área íntima. Aquí ya nos asomamos al patio. ¿Qué hubo, Sergio? Aquí ya están los muros divisorios de Conintec. ¿Ya aprendiste cómo se ponen? Ya. El Pecas vino aquí, ¿verdad? A ver, dile al Pecas que se venga para que explique, por favor. Sí. Se ve secando. Sí, por favor. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. ¿Qué tal los muros? Pues mire, ya vamos a empezar a darle su pasado al cemento para que empezar a encerrar. Que ya nos buscó la empresa de México Chuk, para regalarnos la lanzadora que usamos en la casa de Blanca, una lanzadora de mortero, Sí, para hacer todo esto dicen que se puede zarpear toda una casa en un día, sí, sí. pues con la lanzadora, ¿ah? ¿Qué opinas? Pues está bien. Es tipo como ya como un robot. Pues es como si fuera una Una máquina, lanzadora pues, son Es una máquinas que máquina. que te expulsa, ¿verdad?
como la que traen los coladores, ¿verdad? Que ya Eh. nomás dejan caer la mezcla. Pues explícanos, por favor. Ya les explicaste cómo se coloca el panel. Lo que quiero es que transmitas tu conocimiento, ¿va? A todos. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Dice, fue de chiripa. Para decir. No, pues es que esto nomás es de que leyes la forma. Cómo- Para empezar, tiene que ir con la cara para arriba. ¿Ah? Sí. Por eso las tiene estas flechas. flechas. Pero no pasa nada si lo dejas al revés. Como yo allá con Blanca, lo puse al revés, unos y unos atravesados y Pero acuérdate que tiene una lógica. Otra vez, en el diseño todo tiene una Sí, 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 razón. todo por eso son tiene. estas costillitas Esas costillas. para que se detenga la revoltura, que no se chorree. Exacto. Y Pues por tiene eso las es mejor. costillitas estas para picarlo. Y hay unos ganchos especialmente para hacer estas torceduras. A la hora del traslape, panel con panel. Ujú. Si te fijas, aquí están las de estas. Mira. Le cortaste, ¿verdad? Unos No, módulos. no, ya viene. Ya trae este espacio para que metas el otro. Ok. Trae lo de un cuadro que viene siendo 6 centímetros para que traslapes el otro y ya le puedas dar vuelta. Ya. Y aquí no necesitamos las Las escuadras. escuadras y la otra, ¿cómo se llama? Está, Las cintillas, ¿no? ¿cómo se llama esa? Zigzag. El zigzag es como cuando tienes el traslape ya le pones el zigzag que viene siendo como un cuadro como este para que amarre. Ajá. Pero aquí como si le pudiste amarrar, no lo ocupa. Ok. Y las escuadras, pues no trajeron las escuadras van aquí para que se agarre panel con panel. Ya. Pero aquí le metí estas escuadras y pues no pasa nada. Mira. Y para la unión, para que no agriete, ¿le ponemos malla o algo? No, por eso tiene estos. No pasa nada con estos. Con eso ya no agrieta. Ya no grieta. Nomás antes de todo esto hay que quemarle. Hay que quemarle un cuadro para acá y un cuadro para acá. Para que lo cueles, para que sea una base como un castillo. Para que la esquina quede como Un castillo. castillo. Ajá. Tienes que quemarle un cuadro para acá y un cuadro para acá. Para que sea un castillo. Ok. Y ya también. Tienes que quemarle un cuadro para la hora de que llegue la puerta aquí y le puedas taladrar. Claro, porque si no le vas Si le se va a dejas así, vas a agarrar agarrar al por dentro y no agarra poliestireno. taladro. Tienes que quitarle, entonces a este todavía le Esto tenemos se que le quitar. quema. Ajá. Esto se le quema con el soplete, que quede el puro de Ujú. y ya le pones la cimbrita y le cuelas otra vez. Ok. Eso lleva todas las esquinas. Aquí un cuadro para acá y un cuadro para acá, para que le puedas colar la escuadra y sea un castillo. Claro. Las esquinas acá igual. Tienes que quemarle aquí 2 cuadros para que agarre casi 15 y para que otros cuadros y igual para allá y le cuelas y queda como un castillo. Eso todavía lo tenemos que hacer. O sea, antes de enjarrarlo todo. Por eso ya a la hora que tú dices que para que no truene, pues ya con el castillo no le pasa nada. Claro. ¿Y cómo lo vamos a colar ahorita que ya está? Pues nomás le simbras como que ya con Blanca. Ajá. Haz de cuenta le quemas y lo simbras por los 2 lados y ya. Le dejas un hueco allá para echarle con la cuchara. Ok. Sí, sí es muy importante eso, ¿no? Porque le da todavía más rigidez al muro. Sí, como que era, pues aquí estos ya no cargan nada, ¿verdad? Aquellos sí cargaban. Más que nada sería como donde va la puerta nada más, donde las boquillas, donde van a ir las puertas o van a taladrar. Ahí, pues es nomás un topón, le ponemos malla para que no griete, es que no tiene caso de ponerle más peso. De Eso nomás es correrle. un tapón. Ya Sí. todo lo que está trabajando ya están las traves Pues arriba. eso sí va, allá lo hicimos en las esquinas de las recámaras. O también los interiores. Porque allí Todo. cargaban, Todo adentro también. Todo adentro. porque ahí era una sola pieza para que cargaran allá con Blanca, y aquí no, aquí ya nomás son tapones. Pero sí lo hicimos adentro. Vale la pena. ¿Y tenemos soplete para quemar? ¿Conseguimos uno? Ok. Pues sí, como dice la ficha técnica, pues, ¿qué digo? Sí es cierto, aquí nomás son tapones. Entonces tampoco no va a pasar nada si no se cuela. ¿Ah? Es como si fuera un muro de tabla roca, pues. Sí, o sea, Al final de pasa nada. cuentas, solamente es divisorio. Y ya le metieron todas las instalaciones. Excelente. Y a ver, el closet va allá, ¿verdad? Sí, El closet va allá y nos quedó una buena recámara. O sea, este fue el reto de este proyecto.
cómo hacer Esta, ¿va? recámaras de 3x3 prácticamente. De hecho, esta mide un poquito más de 3 en un sentido. No, tienen 3, ¿va? Tienen 3 de largo por 2.80, me Sí, está parece. más reducido para allá. 2.80, porque el terreno mide 4.50 y le quitamos 1.20 de pasillo, el ancho de los muros, entonces sí te anda quedando el 2.85. Y la altura aquí quedó bien, ¿verdad? ¿Qué altura Pues tiene? 260. 2.60, como la cueva. La cueva quedó 2.60. Sí, la misma que traemos abajo, el mismo nivel. El mismo 2.60. Muy bien. A ver lo demás. La mocheta aquí. La recámara principal. Y este es el muro donde le enjarramos ya completo, ya no se ve Es que era lo que decíamos, ¿verdad? Aquí esta L no quedaba muy bien se veía medio raro. con su closet de este lado. ¿Qué tal? Ujú. Todo está bien. Sí, yo también creo que. Más estético Ajá. ya. ¿Y este por qué quedó así? A la hora de que es que rebajamos la Ya le parte abrieron de la, ¿cómo se llama? De esta columna. Yo lo había dejado para acá para después, a la hora de enjarrar no saliera al corte y se agrietara. Lo dejé pasado. Y ahora cuando encaramos la fachada por fuera, lo vamos a hacer el corte este mismo que está aquí para que ya se haga pues como boquilla, porque pues es aparente. Pero ya como lo vamos a enjarrar, ya no importa ya. Primero estábamos pensando en dejarlo, ¿verdad? Por eso lo Ajá, estábamos cuidando mucho. ok. Pero como ya va, pues ya no pasa nada. Ya nomás se le emboquilla, se le tumba y se le emboquilla ya. Nomás hay que respetar bien el paño de este Sí, lado, esa ¿va? es la medida que vamos a tener. Pero que coincida abajo. Que este es el plomo de abajo. Exacto. Con la patita. Que quede igual. Aquí también aquí le puedes enjarrar por los dos lados y ya nomás le quemas y ya nomás le rellenas para si no quieres simbrarle. Ok. Haz O de sea, cuenta, le enjarras por aquí, le enjarras por acá y ya nomás le quemas y ya nomás le rellenas con pura revoltura. para que ya no tengas que Ya simbrar. no le simbras. Ese está bueno también. Yo así le hice con blanca, pues. Y ya no le Ya simbrabas no le esos. simbraba. Ok, pues hay que hacerle así. Sí, porque todas las puertas sí los requieren. Fíjense cómo cambió ya con el baño, con su linternilla. Qué bien quedó esa linternilla, ¿va? La luz está bien agradable. O sea, estos son baños de medida mínima en el ancho, pero en el largo no. En el largo están bastante bien. Sí, sí. Traen casi 3 metros. Bueno, los 2.80, ¿va? Los mismos 2.80 de la recámara. Ya su instalación. Ok. Entonces ya van a empezar a enjarrar todos estos. Ya. Ok. Necesitamos, ya se siente la rigidez. Y la cereza del pastel, el patio de la Ahorita, pues, recámara, tú no le pusiste fíjense, nota, alineado padre. al 1.20, o sea, el 1.20 responde a la medida mínima del baño. Aquí está el baño de las niñas, con su muy buena iluminación y ventilación natural. Y este bajante sí quedó por dentro, ¿verdad? Sí. No está por fuera. No, están por dentro. Está bien. Está bien ahogado como es. Y para mí esta es la cereza del pastel. Esta recámara, qué bien quedó. Esta es la luz que decía Marce en la foto. Sí, mira, Marce. Es el rayo. Pero estaba tomando foto más tarde, por eso bajaba así y se veía bien. Ya, pues claro. Qué bien. Tu favorito. Está todo bien. Pues es que es el muro pantalla. Pues sí, es que es un buen murito. La ranurita le da el toque Luz. para ver hacia afuera, le da más luz. Mucha luz, ¿verdad? Porque es fachada Sí, sur. sí. Es donde va a entrar la luz. Entonces entra un chorro de luz por ahí. ¿Y ya vinieron las niñas aquí? No,
¿Todavía no han visto? Quieren venir, pero les digo, espérense un poquito más para que vean Para que ya la vean, ¿verdad? La un poquito más habitación, y ya digan, ya están se sus emocionen. recámaras. Claro, ya enjarrando este muro, ya están sus recámaras, ¿no? ¿Luego qué sigue? ¿Es el piso? Después sigue el fondo. Le dan Ajá. una fondeada. Ajá. Hay que dar una fondeada para después poner ventanas. No, porque tienes que tener sientes algo a... Claro. Organizarse. Sí, por eso decía, si le da el visto bueno a las ventanas, ya podemos, Ya, las ventanas ya están ya mandamos perfectas. el ajuste para los planos y ahora sí Sí. pasarle al proveedor. Anmon Glass. Anmon Glass, Anmon Glass, Anmon Glass. Por Yo favor. que recuerdo que dijeron que sí. No. Ellos entraron por este proyecto. Ah, es cierto. Ellos entraron por este proyecto. Me lo recordaron el otro día. El Pecas fue pilón. Les dije, oye, ¿y apoyan al Pecas también? Me dicen, sí, cómo no, le echamos la Como mano. la pintura, cuando empezamos el video también habían dicho, no, la pintura ya está. Sí, es Así, pues así hay que pintarle el ladrillo nomás. hay que, nada más volver como a contactarlos, porque es que Ajá. y aquí ya hay varias cosas. Sí. Te digo Ujú. que los de la cocina, El piso es de Vitromex. el piso es de Vitromex, La cocina, bueno, solo Cocinas Gallery. y Vamos las a ver ventanas, ojalá que Arno Anmon Glass, Glass. A ver si los closets acá Vitare. las puertas. Edgar no ha venido, ¿verdad? Eder no ha venido. ¿Nunca lo conoce aquí? No, aquí no conoce. Ah, pues hay que invitarlo. Hay que invitarlo y Ya hay te voy a que, y hay que invitar. llevarlo con Pecas, porque no Ajá. hemos grabado con él allá con Pecas. Sí, Edgar para las puertas. GDL Propiedades, Ajá, Petrosian, a pintar con los closets, Los la closets. instalación del piso, que fue con lo que nos apoyó ahí con el señor Teodoro. y aquí son un buen de metros de piso. Bueno, Sí. Que digo, yo sé que ellos son muy rápidos, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo hicieron tu casa? 4 días. ¿Toda? En 4 días, Rápido. con todo y baños. Sí, son muy, muy veloces. ¿Cómo se llama el maestro? Antonio. Antonio, Antonio, ¿va? Saludos al maestro Antonio. Es un crack de cracks. sí. Y pues nada, te digo, ya tenemos tarja, parrilla, horno, todo eso también. Esa cocina, solo Cocinas Gallery y Troy Stone, la verdad que no está fácil porque lleva isla. Entonces, lleva una isla Con la ahí, de placa. como la de Blanca. Que lo ideal sería ver la manera, pues, de hacerles el comedor integrado, porque se va a ver bien padre. Cocina barra comedor, el espacio lineal. Ah, sí estaría increíble. Este espacio está bien bonito, ¿ah? Esta recámara quedó muy bien. La distribución quedó bien, pues, o sea, Como dice, fue parejas, ¿no? las 2 Las- miden lo mismo, equitativas. Se va a pelear, hermano. pero Me obviamente, pelearía, yo me pelearía, ya sabemos por qué, pues, ¿verdad? obviamente tiene un patio, ¿ah? O Pero sea, ella está chiquita, entonces. no porque estén chiquitos no significa que no Es que sepan. ahorita nos van a sacar y nos van a mandar a... No lo dudes tampoco. Esta podría ser la principal sin bronca también. Sí. Tiene su baño ahí. Y lo marca ventanal, ¿no? Sí. Eso es lo que lo va a Sí, ver ahí como ventanal. amplio, ¿verdad? Exacto. Más. Que de hecho ahí tienen que hacer el escalón también, ¿verdad? Y sí tenemos bajante ahí, ¿verdad? Sí. Para ese patio. Sí, sí, hay. Genial. A ver, vamos para arriba. Ah, se me olvida. Se te olvida Se que me creció. olvida que aquí Ups. está más grande. Ups. Se me olvida. Que aquí hay una tercera rama. Qué buen espacio quedó la neta. Quedó bien diseñado este espacio. Y buena luz. Bueno, pues es sur. Este Ya es si no, fijo. Ajá, este es fijo. yo sigo teniendo miedo que la casa vaya a ser oscura abajo. ¿Tú qué opinas? Aquí este domo era al revés. Era hacia aquel lado, Ajá. Ah, ya te entiendo. era hacia aquel lado. Porque ya, Tener más luz, ¿va? no, si estuviera por aquel lado, sí. Por eso Como te ahorita, digo. como ahorita ya empezó a voltearse el sol, ya esto se oscurece. Ya no entra la luz aquí. De aquí se miró el que se aventó en el La río. tarde ya no. En la tarde ya se ¿Y lo pone muy viste? oscuro. Ah, Por sí. el luz.
El tema de eso es que esa puerta iba de este lado para que no quedaran las puertas gemelas. Y siempre hacemos la tornilla del lado de lavamanos de la taza y de la regadera. Entonces, pero no lo veo mal. A mí lo único que todavía tengo esperanzas es cuando se pinte de blanco. ¿Sabes? Pintándose de blanco, yo espero. Pintándose de blanco, yo espero que también abajo, que resalte. Sí, pues porque ahorita todavía está oscura. Todavía estamos en obra gris. A ver acá, ¿qué le pasó aquí? Pues creo yo que sí. Creo yo que sí. Y acá, pues la mejor azotea del mundo. ¿Sí? Sí, pues esta ya quedó. Desde la vez pasada que venimos ya casi estaba, ¿verdad? Sí, ya estaban por salir aquí del lechareo. ¿Qué tal, Marce? ¿Sí crees que nos inviten aquí a la merienda? Pues digo, si nos estiman, Quedó bien. pues claro. No, qué buena terraza y el patio. Sí, pues en mayo. Ahorita estamos todavía en febrero. El sol todavía está abajo. No pierdas la fe. Va a subir, va a subir, va a subir. Y las fotos, pues se van a tener que tomar. Y los videos buenos, pues se van a tener que tomar en mayo. Sí. Con los cielos de mayo recién llovido, bien bonitos. Aquí sí estaría bueno un impermeabilizante color verde, ¿no? Una impermeabilizada. Verde. ¿Qué digo? Ya le agregamos Festerbond a toda la mezcla, ¿va? Todo Sí, esto trae ya Festerbond. el lechareo ya tiene. ¿Y Festegral también tiene o esta no? Festegral, no. No, Festegral no. Festegral no. No. Ya como una capa extra, si le agregas Festegral, también es bastante buena protección. Pues aquí ya le podemos poner un buen acritón, ¿va? Un buen acritón de Fester. Y con eso. Pero fíjate, ahorita lo que decía Pecas, no está mal su opinión, fíjate, porque la linternilla quedó al revés, en dirección al sol. Si la linternilla lo hubiéramos puesto pegada a este muro, fíjate, tiene sentido. O sea, ya no te queda en el lado del lavamanos. Pero pues, ¿qué importa? Porque ganas dos cosas. Ganas más luz, porque el sol viene de allá, o más bien el sol gira hacia allá, Sí. y se desperdicia este espacio. Aquí este espacio está desperdiciado. ¿Ah? Si hubiera quedado pegado allá, ganas un poquito más de espacio aquí. Y se completa un poco la lección que les daba hace rato. ¿Ah? Se toma la decisión con más justificaciones. Esa decisión se tomó solamente por la decisión de siempre hacemos la linternilla pegada a lavamanos, taza y regadera. Pero si hubiéramos analizado más razones, la decisión no hubiera quedado del otro lado. Y es cierto, ese baño por toda la vida va a ser oscurito en la tarde. Oh, sí, sí entra. No, sí entra, pero si hubiera quedado al Más. revés, No. si hubiera sido como, ahí sí, nunca hubieras tenido que prender la luz hasta que se Como oscurece. ese. Pues sí, Como siempre ese, tiene- porque ese quedó orientado al sur. Entonces, pues no somos infalibles. Tampoco. Por eso es bien importante dedicarle mucho tiempo al diseño. Porque si le hubiéramos dedicado todavía más tiempo al diseño, quizá Sí. nos hubiéramos percatado. Bueno, y es que también te voy a decir una cosa. Esta terraza no estaba diseñada en Sí, sí. en el proyecto inicial. Entonces, como yo nunca visualicé que se iba a usar este espacio, quizá también por eso no pensé en que esto iba a quedar medio muerto. ¿Va? Por eso es importante dedicarle el tiempo al diseño, porque son tantas Pues, decisiones. presta. Ya queda como aquí sí, ya no máquina. Sí, pero pues viendo para el otro lado, ¿ah? Habrías ganado, fíjate, y algún día lo vas a resentir. Algún día que quieras aquí poner una mesa, te van a hacer falta esos El 60 espacio. centímetros. Claro, entonces hubiera quedado allá y esa vueltita nomás hubiera estado aquí. ¿Ah? Porque aquí todo esto hubiera estado integrado y ahí nomás tendrías esos 60. Bueno, una lección más que Para no la me vuelve otra. a pasar. Para la otra. Ya no poner siempre las linternillas pegadas nomás
al espejo. Analizar el plano de La azotea orientación también. solar, Sí, y el plano de azotea también, que a veces a futuro. que lo dejas ahí, ¿verdad? La azotea Exactamente. ni la diseñas. Pero no. Siempre diseñar azoteas y siempre diseñar linternillas buscando el sur. Mejor luz. Y aquí este patio quedó increíble. Pues muy bien, jóvenes. Ahora sí la pregunta del millón. ¿Cuándo terminamos albañilerías? Pues no se sabe exactamente, ¿verdad? Una fecha. Más que ya ahorita pues el PECA nos está ayudando y pues sí se aventaja así cuando estamos completos. A veces faltan por cuestión de salud o cualquier cosa, entonces ahí es donde ya nos recorren los tiempos. Y ahorita pues cuando PECA se va, estamos tres oficiales y ningún ayudante. Entonces yo me quedo de ayudante como chalán, pues, ayudándole a las dos y sí está pesado, pues. Entonces, en ese rato, por eso, aquí nos juntamos los dos maestros y yo trayéndome el material desde allá abajo. Eso es Ajá. lo pesadillo, pues. Ya si fuera en la parte de abajo, pues se avanza rápido porque tienes todo abajo y es más fácil. Ujú. Pero ya vamos bajando, pues. Entonces sí, con exactitud no sé. Pero a ver, vamos calculándole porque necesitamos calcular. Ajá. Así con las 3 personas que se van a quedar aquí. Así como vamos, yo aquí en la parte de arriba siento que ya es que va el hormigón, hasta el enjarre, como unos 20 días. 20 días para terminar los muros de abajo, de la planta El alta. enjarre, el hormigón y Ujú. ya bajarnos. Ok, Y pues ya casi abajo ya está, sí. ¿verdad? Ya- Pecas ya va a terminar ese el hormigón y ya no queda por enjarrar ni nada ahí. O sea, prácticamente en febrero ya tenemos enjarrada toda la casa por los interiores, ya todo hormigones. Sí, Nos faltarían las fachadas. ajá. Porque le estamos dando prioridad por dentro, pues, para que el que siga el azulejero venga, ya tenga una área. Tenemos 2 puertas, 2 accesos atrás y adelante. Ya sí, que están trabajando aquí, entramos por la parte de atrás. Ujú. Entonces Eso ya está para interesante, que ¿va? Porque ya puede empezar el piso. Ya puede- sí, ya podemos hablar con Vitromex. y vamos aventajando, pues, así, aunque nosotros no estemos acabando, pero Ajá. ya hay cosas por dentro que ya se están terminando. Ajá. Vamos a hablar entonces con Vitromex para que ya veamos el piso, el mismo piso del Pecas, el Monarca Niebla. ¿Sí lo viste? No, ¿No lo conoce Manuel? Ve los videos del Pecas. Ah, bien bonito. Tú no tra no. sí, luego que vayas allá quedó, ¿verdad? Que le traiga una muestra para que se lo enseñe ¿Qué es color blanco? más o menos, como entre blanco y grisáceo, ¿Cota? Sí, Sí, es el de abajo, ¿ah? Esto está bien para que también por lo oscuro, pues, le rebote, pues, todo, ¿ah? Está muy bonito. que la otra, bueno, no te creas así. Tiene que ser, ¿verdad? Para aprovecharlo. Está bien, ese está bonito. ¿Por qué? ¿Qué otro querías? ¿Más Blanco grande? absoluto. No, Nunca hemos puesto uno blanco. pero deberíamos, ¿no? Mi papá siempre me reclama, mi hijo, pone el blanco. Y aquí en este caso, pues hay que hablar con los de Vitromex, Sí. ¿verdad? Porque yo creo que sí se pone la de Puebla. Sí, no, Este, sí, yo ya hablé con ellos y me dijeron que están puestísimos. sí, Vitromex es una gran empresa. Ajá. Aquí nomás sí el tema del blanco, pues es que es más sucio, lo tendrías que limpiar más, pero se va a ver increíble. No, está Y muy l- bonito el piso, el formato y todo está Sí, lindo. está. Sí, yo no tengo bronca. Mi único miedo, pues, es la luz. Ah, Pero sí te refleja todavía ese. sí, porque es claro. Ajá, Puede ser, ¿verdad? Y así cerramos las 2 casas con el mismo material. correcto. Misma línea de ventanas, misma línea de piso, Luminarias, luminarias, cocina. carpintería. Muy bien. Pues muy bien. Entonces, en febrero eso, entonces en marzo ya estaríamos poniendo piso. Ya estaremos poniendo piso, ventanas, piso y ventanas. Piso y ventanas, y ya despuesito carpinterías. O sea, hay que Y van a estar enjarrando ellos. Cuando todos estén instalando trabajando adentro. Sí, adentro. Y está bien porque así ya se van a poder traslapar las actividades. sí. Ya no nos estorbamos porque no estamos en el exterior y ellos en el interior. Ajá.
Y ahí te la puedes llevar todo el año si quieres. ¿Verdad? No, necesitamos que ya nos ayudes en otras obras, hermano. Sí, sí. Ya necesitamos que No, pues yo con mucho gusto, nada más que aquí pues ya ve que se descansó gente, sí, fallaron unos, se enfermaron unos, entonces todo ese tiempo pues nos afecta en los tiempos que pues usted tiene planeado, pues. Pues se van a ir moviendo, sí, ¿verdad? Conforme vayan desocupándose, o sea, nos vamos a ir llevando. sí. Ya al final que quede poco, pues Pues que se nomás quede una pareja ayudante, una aquí. pareja nada más. Ajá. y ya. Que se quede Manuel y un Y un ayudante. ayudante. Y aquí enjarrando. Ajá. ¿Cómo puedes avanzar en las azoteas, en los En los muros? muros. ¿Cuántos metros puedes avanzar a la semana? Para calcularle cuánto tiempo te tomaría. Pues menos de una semana en cada fachada. Ah, no es tanto. No, es que no es mucho. Ok. Y ahorita como estamos juntándonos los dos, aquí le digo que aquí nos juntamos y aquí en menos de una semana se enjarró el cubo, igual el patio también. Ujú. Casi que en una semana se enjarró este cubo y el patio, Ya. que era lo más complicado. Ah, pues sí le pueden dar velocidad. Pues muy bien, jóvenes. Arquitecto, muchísimas gracias. Un placer. Marce, ¿cómo nos pueden contactar para contratarnos obras, remodelaciones, proyectos? Contacto@cotaparedes.com y con mucho gusto. ¿Cuál es nuestra página web? Cotaparedes.com, Nuestras redes sociales ya las conocen. Cota Paredes Arquitectos en Instagram, en Facebook, en TikTok y tu cuenta de Abraham Cota Paredes. Les mandamos saludos a nuestros nuevos clientes. Estamos haciendo una remodelación en Cingareo, en Ajá, Michoacán. Michoacán. Acabamos de arrancar un proyecto de un restaurante. Vamos a hacer el interiorismo de un restaurante en Lima, Perú. Correcto. Un restaurante de pollos asados, que quiero que vean, la verdad, la calidad de los pollos y de la arquitectura, porque ya es una cadena, tienen varios restaurantes, así que se me antojó un pollito. Hay que ir por uno. ¿Y qué más estamos arrancando? Una casa en En Durango. Durango, Está arrancando obra de una casa en Ciudad de en Ciudad de México. México. Saludos también al arquitecto Cristian. Estamos haciendo una colaboración allá con un alumno de arquitectura avanzada, el arquitecto Cristian Torres. Ujú. Entonces, para que va a estar bien interesante ir a filmar la construcción de esa El casa. avance y todo, ¿verdad? Es una casa, Miriam ya en la tercera etapa de su vida, ya quiere su recámara en planta baja, entonces esa casa tiene esa cosa muy interesante. Sí, es un buen proyecto. Y pues estamos ahorita con proyectos en Cabo San José, en Cabo San Lucas, que ya están por arrancar también obra. En las que tenemos aquí, a la Las, par, que estamos aquí en construcción. Por eso necesito que ya me eches la mano. que ahuecando el ala de aquí, Emanuel. Ahora sí se tiene que ver. No, si no se hubieran movido las parejas ya la hubiéramos acabado. En serio, Pues nada, ya te toca soportar, Gota. me toca, va. Pero está bien, dice No, Lao no, Tse, nomás o sea, en ese tema pues de que, ¿por qué se están tardando tanto? Pues quedamos en eso, pero ver esos Sí, temas claro. también, ¿verdad? sí lo vemos, sí lo vemos. Dice Lao Tse en el Tao Te Ching, las personas suelen arruinar las cosas justo antes de su terminación. Por la prisa. Ajá, la prisa, la desesperación te hace cometer errores, ¿no? Te hace decir, "Ah", Ya ¿sabes? estuvo. Sí, sí, sí. Entonces nosotros no vamos a cometer ese error. Vamos a acabar esta casa, Sí, por eso esta hemos gran casa. como movido piezas, Ajá. ¿sabes? Estratégicamente, unos en una parte y así sucesivamente con las 2 obras en construcción, más esta que tenemos y la del señor Teodoro. 3 horas en construcción. Ajá, es Emanuel. No. Primero las otras. Bueno, está bien. Emanuel y Pecas. Ajá, Valle Imperial. Valle Imperial y Santanita. Y Ah, sí, se Ajá, me olvida. y Ve se te nomás. ve- Marce, Depart- Ay. ¿cómo andas? Todo vuelto loco. Departamentos Fausto, que Departamento. van a estar a la renta ahí en la zona del mercado de abastos. Ajá, Entonces, gracias a Dios hay mucho trabajo. hay mucho, sí. hay Por mucho trabajo no nos trabajo. quejamos. Sí, qué bueno, gracias a Dios. Y gracias a ustedes que nos están viendo. Ajá. Cota Paredes, adelante, jóvenes. Gracias. Ya. Y queremos agradecer, como comercial, ¿no? Queremos agradecer también a Ferremateriales Mezquitic por, obviamente, ayudarnos o apoyarnos con toda la donación de los materiales para un techo para Emanuel. Muchas gracias, Materiales Mezquitic. Por favor, coticen. También ellos hacen servicio de remodelación, de construcción.
retiro de material, llevan arenas, Ajá. ¿no? Entonces, es una empresa muy completa. Por ahí leí que ya se acercaron varios estudiantes de arquitectura avanzada, no sé si viste. Los que están aquí en Guadalajara y se acercaron y mencionaron que venían de Cota Paredes, o sea, que iban de Cota Paredes Arquitectos y creo que les hicieron un descuento. Excelente. Entonces, vayan, sí, vayan a la ferretería y ahí aprovechen a cotizar todo. Excelente. Saludos, amigos. Saludos. Gracias. Muchas gracias.